Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bueno, quiero esta noche hablar del éxito. Mucha gente a lo largo de mis 62 años como comunicador siempre me preguntaban, ¿cómo logró el éxito? ¿Qué receta ocupó para alcanzar sus sueños, sus metas? El 2001 escribí un libro que se llamó Entre la espada y la TV y yo inspirado en los 10 mandamientos, yo dije, ¿cuáles fueron mis 10 mandamientos? ¿Qué cosas me permitieron a mí llegar a donde llegué? Hizo el decálogo del éxito. Pero así como en el 2020 estuve encerrado en mi casa durante un año por la pandemia, dije, voy a desarrollar cada uno de estos puntos del decálogo del éxito, porque si esto le sirve a cualquier persona, alguna cosa que yo diga sería importante. Lo primero, en medio de la pandemia, 6 meses sin cortarme el pelo, vino el peluquero y dice, ¿lo tiño? Me miré y dije, no, de aquí en adelante yo tengo que aceptar que tengo 80 años, tengo que simbolizar estos 80 años, y ahí apareció una de mis frases para el cobre, porque Chile no produce tanto bronce, así que yo hago frases para el cobre. Y esa frase decía, vivir mientras le sea útil a la vida. Y lo insisto, si a alguien le sirve alguna de las cosas que he dicho aquí, yo me voy más que contento. Me presento ahora sí a los 83 años, casi a los 84, término medio de vida, 82 años, estoy pasado en un año. Pero ¿quién soy yo a los 83 años? Degeneración de la mácula, veo poco por este ojo, duermo con un CPAP, mi señora también, en la noche parecimos astronautas cuando dormimos. La verdad es que solamente dormimos a esta altura del partido. Colesterol, ácido úrico, diabetes, artritis, bursitis y varias itis más. Me tomo 16 pastillas al día cuando me acuerdo. Cuando no me acuerdo me tomo 32. Y estoy aquí, ¿por qué estoy aquí delante de ustedes? Estoy aquí por mi vocación de comunicar. Yo sé que la mayoría de ustedes son mucho más jóvenes que yo. Yo digo 62 años de comunicador, 62 años casado, 3 hijos, uno de mis hijos anda por aquí, 9 nietos, 4 bisnietas, y así nace el decálogo del éxito. ¿Y cuál es el punto número 1 para mí? ¿Qué ha sido para mí lo más importante? ¿Qué palabra yo usaría para comenzar? La perseverancia. No hay que frenar los sueños. Número 1, la perseverancia. Empujarlo, luchar. No hay que dejarse vencer por ningún motivo. No hay que buscar el desaliento ni las cargas negativas. Hay caídas, por supuesto, pero hay que ponerse de pie inmediatamente para estar atento y no desmayar. Ese es el punto número 1 de mi decálogo. El número 2, metas a corto y largo plazo. No sacamos nada con la perseverancia si no tenemos metas. Metas para el día, metas para la semana, metas para el mes, metas para el año. Mi meta hoy día era venir aquí, conversar con ustedes, hablar y contarles de mi decálogo. Ahora, tengo otra frase para el cobre. El tiempo de la lucha es tan importante como conseguir la meta, porque conseguir la meta no es tan fácil. Y lo tercero, que quizás es mucho más importante, diría yo, que las metas a corto y largo plazo y la perseverancia, es descubrir las oportunidades, porque las oportunidades están en todas partes. Hay que descubrir dónde están y que no venga con la historia que tuve de mala suerte. Porque el asunto de la suerte yo lo veo diferente. El problema es que la suerte no viene a uno. Uno tiene que buscar la suerte. Y si buscó la suerte durante toda su vida y no la encontró, solamente sus deudos pueden decir, tuvo mala suerte. Bueno, yo también pienso en la suerte, soy supersticioso. Ustedes saben que uso un palito aquí en el anillo. Ahora último se me está cayendo el palito a cada rato porque he bajado de peso y tengo el dedo mucho más delgado. Bueno, yo descubrí dentro de esto, cuando descubrí las oportunidades, eso que me daba la televisión, dije, voy a viajar por el mundo. Y viajé por 166 países durante más de 50 años haciendo la cámara viajera o la película extranjera. Y conocí tantas culturas distintas y eso fue haciendo crecer mi conocimiento. Conocí diferentes personas. Recuerdo haber llegado a Japón, por ejemplo. Japón que era tan distinto, tan diferente, todo era distinto.
Recuerdo en ese hotel, bajé a tomar desayuno, estaban lo mejor. Se me acercó un japonés y me dijo, Ohayo gozaimasu. Yo me paré y le dije, Mario Kreuzberger. Al día siguiente, no me va a creer usted, otra vez el japonés me dice, Ohayo gozaimasu. Mario Kreuzberger, le dije yo. Pero al día siguiente le pregunté al único que hablaba inglés de todos los mozos que había ahí, le dije, mira, hay uno que me dice Ohayo gozaimasu. No, me dice, él le está diciendo que tenga muy buenos días. Y me adelanté al japonés y estaba sentado y le digo, Ohayo gozaimasu. Y él se paró y me dijo, Mario Kreuzberger. Porque es importante hacer cosas que uno quiere hacer, esto de buscar oportunidades con optimismo, hacer las cosas que a uno le gusta, tratar de buscar los caminos que a uno le gustan más que otros. Ahí tengo otra frase para el cobre. Una dificultad también puede ser una oportunidad. Y ahora viene el número 4 de mi decálogo del éxito. Revertir los fracasos. Porque los fracasos en la vida son muchos. Y lo dije al principio. Si te caes 99 veces, tienes que levantarte 100. Imagínense, para cuando yo comencé en la televisión, que en ese entonces tenía como 22 años, me demoré un año completo en conseguirme una entrevista para que me escuchara el director del canal. Y finalmente, cuando me escuchó por mi perseverancia, me tomaron y a la 8ª semana me echaron. Y me deprimí. Menos mal que el público dijo que vuelva el gordito. Eso me ofendió a mí porque yo no me sentía gordo, sino que tenía los huesos muy adentro. Pero bueno, en la vida, como digo, siempre hay fracaso y hay que estar preparado para enfrentar, para luchar, para salir antes de los fracasos. Y tengo otra frase ahí que a lo mejor te sirve. Que el éxito de hoy te prepare para el fracaso de mañana. La número 5, esa sí que es importante y es la más difícil. Escuchar la crítica. No nos gusta escuchar la crítica. En general, no nos gusta que nos digan que lo hicimos mal, no nos gusta que no somos buenos para lo que nos contrataron. En mis comienzos, la crítica fue muy dura. Me decían que era como un collar de elefante, que era un ignorante en varios idiomas. Pero yo escuché la crítica, aprendí de lo que decía la crítica. Y me acuerdo que fui a un concurso donde para contar chistes y me preguntaron cómo me llamaba. Yo dije Mario Kreuzberger, me dijo, con ese nombre no llega a ninguna parte. Entonces me dijo, ¿qué otro nombre tiene? Y yo me acordé que yo hacía en un club Maccabi, un club israelita Maccabi, un personaje que se llamaba Don Francisco, que era un judío alemán que no hablaba bien castellano, inspirado en Don Otto y Don Federico. Y recordé cuando Federico le dice a Otto, Otto, y yo me va, por favor cuida a mi gato y yo lo quiero, no me meten. Otto le dice, no te preocupes, el gato será como un hijo mío. Se va Federico y como a los 15 días llega un telegrama en esta época que no había toda esta tecnología de ahora, donde le puso, Federico, tu gato ha muerto. Federico se volvió loco, lloró. Como a los 15 días le mandó una carta y dice, Otto, eres un insensible. Podía haber dicho, mi gato subió arriba del techo. Yo hubiera pensado, mi gato está en peligro. Segunda semana, tu gato se cayó del techo y mi gato está mal herido. Tercera semana, tu gato ha muerto. Perfecto. Pasaron 15 días y Otto le mandó a Federico otro telegrama. Federico, tu mamá se subió arriba del techo. Bueno, era el tipo de humor que teníamos en ese momento, y ahí nace una de mis primeras frases para el cobre. La preparación. La preparación es la base de la improvisación, porque con la crítica se aprende. Y otra frase, al que nada hace, nada le critican. Número 6 del decálogo, aceptar con humildad. Esa es otra cosa, cuando te va bien, a veces te olvidas de la humildad. No hay que olvidarse nunca de la humildad porque el éxito y el fracaso están al lado. Casi siempre creemos que lo sabemos todo, que hay gente cercana que nos podría aconsejar, pero ¿quién sabe ese? No. El más modesto, el más capacitado, te puede dar una tremenda enseñanza. Por eso es bueno escuchar.
más que hablar. Yo pienso que mientras menos hablemos y más escuchemos, mucho más aprendemos. Y después viene otro punto importante, correr riesgos controlados. Esto de correr riesgos es muy importante. Imagínense ustedes, Mark Zuckerberg corrió riesgo, Steve Jobs corrió riesgo, Jeff Bezos corrió riesgo, estaban controlados sus riesgos porque ellos siguieron viviendo mientras trataban de sacar adelante sus proyectos. Por eso digo, siempre cuando hay una oportunidad hay que arriesgarse un poquito, pero teniendo un gran control sobre esos riesgos. Yo, por ejemplo, tomé un gran riesgo con la Teletón. Cuando propuse hacer esto, era un riesgo artístico para mí, era un riesgo personal y imagínense, en 1978 teníamos una vieja casona en la calle Huérfano donde se atendía el 5% de los niños de Santiago. Hoy día, en que estamos preparándonos para una nueva Teletón en el año 46, en que ya no puedo estar, por supuesto, yo en la primera línea, estamos atendiendo el 97% de los niños de Chile. Tenemos 14 institutos, tenemos 2 institutos por construir, pero mucho más que eso. Ustedes, los más jóvenes, habrán nacido viendo que las esquinas están rebajadas, nunca estuvieron rebajadas para que pudiera pasar una silla de ruedas, para que pudiera ir un burrito, para que pudiera ir alguien con un bastón. No había un estacionamiento para discapacitados. Era imposible que un niño lo aceptaran en un kindergarten, mucho menos en un colegio. Prohibida la universidad. Todo eso se logró gracias a que todo un país se unió. Eso es lo importante, buscar la unión en tu casa, en tu familia, en tu fábrica, en tu universidad, en el lugar donde tú estés. La unión, aunque parece una frase muy socorrida, la unión hace la gente. Y hace la unión hace no la gente, la unión hace la fuerza. Hay gente que está considerada loca por los riesgos que asume, pero sin duda quienes corren riesgos controlados tienen mucho más opciones de triunfar. Y aquí hay otra frase para ustedes. Detrás de un gran éxito siempre hubo alguien que asumió un gran riesgo. Y nos vamos entonces a lo próximo, al número 8. Ese me parece muy importante y yo a los 80 y casi 4 años lo sigo haciendo todos los días. Levantarse temprano, hacer ejercicio. Porque después de levantarse temprano a hacer ejercicio nos sentimos más despiertos. Como digo, lo hago todos los días. La actividad física transforma nuestro cuerpo, pero también nuestra mente, transforma nuestra actitud, nuestro estado de ánimo. Y aquí hay otra frase para ustedes. Hay que mantener el cuerpo sano antes que se lo coman los gusanos. Y nos vamos al número 9. Quizás lo más importante en toda esta historia, donde hemos recorrido tantos puntos, es el manejo del dinero. Yo creo que fue importante, o por lo menos fue importante en mi vida. Yo comencé muy modestamente. Yo soy un hijo, un sobreviviente del Holocausto. Yo viví en condiciones muy modestas cuando era niño. Mis padres fueron creciendo económicamente con el tiempo. Pero desde muy joven aprendí algo importante. Gastar menos de lo que se gana. Por pequeño que sea ese ingreso, si uno lo administra bien, lo puede multiplicar. Miren, yo por ejemplo tengo esta billetera que tiene 66 años conmigo. Cuando la mando a arreglar, el tipo me dice, ¿por qué no se compra una nueva? Porque aquí entró mi primer sueldo y espero que no sea tan rápido, pero aquí va a entrar el último sueldo. El dinero es importante. Fíjese que hay una historia que les quiero contar que pasó en Miami, en el correo de Miami. Resulta de que gran parte de los que trabajan en el correo son hispanos y para la última Navidad llegó una carta que decía, Señor Dios el cielo. Y a estos hispanos, que está escrita en español, les llamó la atención la carta y la abrieron. Querían ver qué decía la carta. Y en la carta era un hombre que decía, Señor Dios, estoy en una situación sumamente difícil. Estoy con muchos problemas. No, me quieren quitar el auto
tengo que dejar la casa donde vivo. Si usted, Señor Dios, me ayudara con $5,000, salvaría mi vida. Y a esta gente le llamó la atención la humildad de este hombre, la sencillez de este hombre, y dijo, mira, tenemos que ayudarlo. Hicieron una colecta entre todos, juntaron $3,500 y se los mandaron. Como a los 2 meses llegó nuevamente una carta con el mismo título, Señor Dios, el cielo. Por supuesto, ellos la abrieron. Y la carta decía, Señor Dios, muchísimas gracias por lo que usted ha hecho por mí. Y si me vuelve a ayudar, Señor Dios, quiero pedirle, no lo mande por el correo, esos huevones me quitaron $1,500. ¿Por qué le digo esto? Porque el dinero hay que cuidarlo. Si no manejamos bien el dinero, se nos va como el agua entre los dedos. Y después de contarles toda esta historia de estos 9 puntos, me voy al último punto, que para mí ha sido muy importante, tener una familia. Yo creo que para una familia solamente se necesitan 2. Y de ahí en adelante podemos construir una familia, como lo dije al principio de este programa, casado 62 años, tengo 3 hijos, tengo 9 nietos y ahora la alegría de la familia, 4 bisnietos. Y yo creo que es la base de toda actividad humana, el tener una familia. Y les recomiendo a ustedes como algo muy importante en la vida y como parte muy importante de mi decálogo, ha sido tener esta familia. Porque en aquellos momentos cuando a mí me echaron de la televisión, la primera vez a la 8ª semana en Santiago, la segunda vez cuando empecé en Estados Unidos, a la 8ª semana otra vez me echaron. Y también, ¿dónde se refugia uno cuando tiene este problema? Se refugia uno en la familia, en el amor de los que a uno lo quieren. No pierdan ustedes el contacto con la familia. Además, cuando uno va creciendo, cuando los hijos van creciendo, cada uno va a tener su propia vida. Pero lo importante es que todos nos juntemos y volvamos a ese amor que necesitamos para salir adelante. Entonces, en este decálogo del éxito, como les decía al principio, para mí lo más importante es haberme comunicado con ustedes. Además, lo vamos a hacer virtualmente con muchas personas. Por si alguna frase, por si alguna palabra, por si algún punto de lo que acabo de decir a ustedes les sirvió, bueno, sería fantástico para mí. Me iría muy contento a mi casa a dormir esta noche y decir, lo logré. Ahora, si me quieren ubicar además más completo, yo estoy en el podcast, en YouTube, en Spotify, en las redes, con @DonFranciscoTV. Y esta frase para cerrar, es mejor tener muchos sueños antes de dormirse para siempre. Muchas gracias.